Seguidamente abordaremos el tema del teorema del emparedado o teorema de estricción. El teorema aplica y cumple con las siguientes condiciones. Si yo tengo tres funciones f, g y h definidas en un intervalo abierto de manera tal que el límite de f es igual al límite de h cuando ambos tienden a y en este caso es igual a l. Entonces, si eso ocurre, esto permite concluir que el límite de g es igual a l. ¿Qué quiere decir el teorema del emparedado de estricción? Lo que quiere decir es que si yo tengo una función g que esté en medio de f y de h, si f y h, que son los extremos de esas dos funciones, tienden a un mismo valor, entonces necesariamente la función que está en medio tiende al mismo valor en el cual tienden las funciones de los extremos. Es decir, que si el límite de f es L y el límite de h es L, entonces necesariamente el límite de g, que es la función que está entre f y h, también tiende al valor L. Gráficamente lo que quiere decir es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a tener tres funciones h, g y f, donde g es la función que está en medio de h y en medio de f. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, chicos, si ustedes evalúan acá, el límite h es la gráfica roja, el límite f es la gráfica azul. Si ustedes ven acá, ¿cuál es el límite de esas funciones cuando x tiende a 0? El límite de h, que es la gráfica roja, cuando x tiende a 0, sería 0. Y el límite de f, cuando x tiende a 0, también sería 0. Ahora, observen bien que la línea negrita es la que me da la representación de la función g. ¿Qué pasa cuando esta función en negro se aproxima a 0? Cuando está en 0, también esa función tiende a ¿qué? A 0, que es lo que dice la parte de la derecha. Si el límite de f cuando x tiende a 0 es igual al límite de h cuando x tiende a 0, entonces lo podemos concluir que el límite de g cuando x tiende a 0 tiene que ser necesariamente ¿quién? 0. ¿Por qué? Porque g es una función que está en medio de h y de f, y en este caso, cuando todas tienden a un mismo valor x igual 0, todas las funciones se aproximan ¿a quién? A 0. Y necesariamente g se aproxima a 0 porque las funciones que están en sus extremos, es decir, tanto h como f, tienden a 0. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Lo que vamos a utilizar es este resultado para poder encontrar límites trigonométricos utilizando el teorema del emparedado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función raíz de x por e a la seno de pi entre x. Para poder determinar en este caso ese límite, lo primero que tenemos que recordar es, bueno, aplicar el teorema del emparedado, pero además tener conocimientos previos de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, aquí sería determinar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la raíz cuadrada de x por Euler a la seno de pi entre x. Hay que recordar un detalle y eso viene en el folleto. Okay, dice lo siguiente. Recuerde que la función seno de x es una función que está definida en un intervalo de menos 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la función seno de x se encuentra variando entre menos 1 y 1. Lo mismo que la función coseno. Coseno de x siempre la vamos a definir gráficamente desde un intervalo que va de menos 1 a 1. Entonces, el objetivo del cálculo de estos límites trigonométricos utilizando el teorema del emparedado es construir nuestra función de cada límite en el cual estemos calculando. Además, podemos determinar que la función x al cuadrado y raíz de x son siempre positivas en todo su dominio, lo cual permite utilizarlas en cualquier desigualdad que nunca las va a invertir. También podemos ver que la función e a la x es creciente. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para poder llegar y evaluar. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por e a la seno de pi entre x, eso es un límite muy complejo para poder determinarlo desde la parte de límites trigonométricos como solo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema del emparedado, pero para poder utilizar el teorema del emparedado, recuerden que ocupamos una desigualdad, es decir, ocupamos una función en medio de dos. Y para eso lo que vamos a hacer es construir nuestra propia función. Vamos a partir de este hecho. De acuerdo a lo que yo les acabo de explicar, siempre se tiene que la función seno de x, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto, la función seno de x está definida entre dos valores, es decir, seno de x siempre varía entre menos 1 y 1. Ahora, si esto aplica con seno de x, también aplica para el coseno, ¿verdad? En este caso de cualquier valor x. Pero en este caso nosotros vamos a ir construyendo la función poco a poco. Por ejemplo, si yo tengo seno de pi entre x, yo tengo que salir de esa desigualdad.
Entonces, si se cumple que seno de x está entre menos 1 y 1, también se cumple que seno de pi entre x es un valor que se encuentra definido entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que si aplica para seno de x, aplica para cualquier valor x en el cual estemos trabajando con la función seno o coseno. Ahora, ¿por qué salimos de eso? Porque la desigualdad que me permite ver que tengo una función en medio de 2, es decir, que seno de x se encuentra entre menos 1 y 1. Una vez que nosotros tenemos la desigualdad, lo que hacemos es ir agregando los elementos necesarios para ir construyendo esta función. ¿Por qué? Porque la idea es calcular al final el límite de esta función. Ok, por el momento lo que tenemos es seno de pi entre x. Resulta que ocupamos tener Euler a la seno de pi entre x, entonces tenemos que aplicar base Euler a toda la desigualdad. Y la podemos aplicar porque ya habíamos visto que la función exponencial e a la x es una función creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que esa función la podemos aplicar y nunca va a venir y alterar el orden de la desigualdad. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que puedo agregar el exponente, perdón, la base e y me va a quedar elevada a la menos 1 porque era el valor que tenía inicialmente. Esto es menor o igual a Euler a la seno de pi entre x y esto es menor o igual que Euler a la 1. ¿Por qué lo hicimos así? Porque lo que hice fue ir construyendo la función. Si yo tenía seno de pi entre x, ahora me faltaría Euler a la seno de pi entre x, y es la función que debe quedar en medio, porque el teorema del emparedado es que si los límites de las funciones de los extremos tienden a un mismo valor, necesariamente el límite de la función de en medio tiene que tender al mismo valor. Ahora, como ya tenemos esta parte construida, ¿qué nos faltaría para completar toda esta función? Nos faltaría multiplicar por raíz de x en toda la desigualdad. Entonces, podemos llegar y multiplicar por raíz de x, entonces me va a quedar raíz de x por e a la menos 1 es menor o igual que raíz de x por e a la seno de pi entre x, y esto es menor o igual que raíz de x por e a la 1, que sería e. Ok, observen cómo poco a poco voy construyendo la función. Ya tengo la función raíz de x, Euler a la seno de pi entre x, y la tengo en medio, porque el teorema del emparedado es que esta función está en medio de 2. De ahí su nombre. Ahora, una vez que ya ustedes tienen la función construida, lo que falta es calcular el límite. Ok, el límite cuando x tiende a 0. Lo podemos agregar, ¿por qué? Porque si tengo una desigualdad, yo puedo venir y calcular el límite en cada parte de la desigualdad. Es permitido. Entonces, podemos calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x e a la menos 1. Y esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por e a la seno de pi entre x. Y esto al mismo tiempo es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por e. Ok, observen bien chicos que la función que está en medio, esta, es exactamente igual que la original. Ya cuando nosotros logramos construir exactamente la misma función, entonces ya podemos aplicar el teorema del emparedado. Dice lo siguiente. Si yo tengo una función que está en medio de las dos funciones, una a cada extremo, podemos calcular el límite de cada una de las funciones que están a los extremos. Si este límite y este tiende a un mismo valor, entonces necesariamente la función que está en medio debe tender al mismo valor al cual tienden las funciones de los extremos. Entonces vamos a calcular este límite. Resulta que este límite x vale 0. Si yo evalúo x como 0, me estaría quedando la raíz de 0. Raíz cuadrada de 0 por la derecha es 0. Por e a la menos 1, recuerden que 0 por cualquier cosa tiende a 0. Es decir, este límite tiende a 0. Y ahora, lo mismo acá, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por e sería raíz de 0, 0 por e es 0. Es decir, que en estos dos casos, las funciones de los extremos, si calculamos sus límites, ambos límites tienden a 0. Entonces, ¿qué permite el teorema del emparedado? Permite concluir que si esta función está en medio de estas dos que tienden a un mismo límite, entonces necesariamente el límite de la función que está en el centro, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x por e a la seno de pi entre x existe. ¿Y tiende a qué? Tiende a los mismos valores que tienden a funciones de los extremos. Por lo tanto, el límite de esta función original existe, sí, y tiende a 0 también. ¿Por qué? Porque los límites, en este caso, los límites de las funciones que estaban a los extremos tienden a 0. Por lo tanto, la función que está en medio también tiende a 0. Ok,
¿Qué es lo que permite esto entonces? El teorema del emparedado lo que permite es construir funciones trigonométricas especiales en las cuales vamos a ir viendo que agregando elementos se mantiene la desigualdad. Es decir, siempre la función que está aquí va a estar entre menos 1 y 1 si es la función seno o coseno. Si es seno de x, también puede aplicar para seno de pi entre x. Ustedes lo utilizan de acuerdo a la función que me estén dando. Si es seno de pi entre x, también va a estar entre menos 1 y 1. Resulta que yo necesito tener raíz de x por e a la seno. Entonces lo que ocupo es tener e a la seno de pi entre x. Entonces, donde estaba el seno, ocupo agregar base Euler. Entonces agrego base Euler, pero a toda la desigualdad. Entonces me va a quedar e a la menos 1, e a la seno y e a la 1. Ahora, ¿por qué lo puedo agregar? Porque Euler es creciente y cuando la función es creciente puedo agregar el valor que yo quiera que sea creciente y la desigualdad se mantiene. Es decir, nunca se invierten las desigualdades. Ven que se mantiene. Como ya tengo e a la seno, me falta agregar raíz de x. Entonces agrego raíz de x a toda la desigualdad. Y como raíz de x es positiva, la puedo agregar y no pasa nada. No invierte la desigualdad. Raíz de x por e a la menos 1, raíz de x por e a la seno de pi entre x y raíz de x por e a la 1. Recuerden que aquí hay un 1, entonces ahí se sobreentiende. Ya una vez que ustedes construyen la función que ustedes están ocupando, falta determinar el límite. Entonces agrego el límite que me estén pidiendo. En este caso el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. De las funciones de cada uno de la desigualdad. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 0 es la función de la izquierda, la función del medio y la función de la derecha. Ya cuando tenemos esto, calculamos los límites izquierdo y derecho y el del centro lo dejamos pendiente. Porque el teorema del emparedado dice, si ustedes calculan el límite de los extremos y esos extremos tienden a un mismo valor, necesariamente el límite de la función que está en medio tiende al mismo valor al cual tienden las funciones de los extremos. Y ya estaría determinado el límite. Ahora bien, una de las aplicaciones es el cálculo de límites trigonométricos. Sin embargo, podemos tener el cálculo de límites de cualquier función. Por ejemplo, nosotros podemos construir la desigualdad como en el ejemplo que acabamos de hacer, o podemos ver el ejemplo 7, un ejemplo del teorema del emparedado. Por ejemplo, si yo les doy la función, o les digo el siguiente enunciado, si tenemos la función f de x de manera tal que f está, en este caso vean que f es mayor o igual que x al cuadrado más 7 y f de x es menor o igual que 7 más raíz de x. Si ustedes ven, aquí se establece una desigualdad. En esta desigualdad hay una función f que está en medio de dos funciones. La función a la izquierda, que sería x al cuadrado más 7, y la que está a la derecha, 7 más raíz de x. Lo que se pide es calcular el teorema, calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función, utilizando el teorema del emparedado. Entonces, el ejercicio es utilizar la hipótesis, que es esta, que yo tengo una función f, de manera que f está en medio de dos funciones, x al cuadrado más 7 y 7 más raíz de x, y vamos a utilizar el teorema del emparedado para calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. Ok. La hipótesis es esta. Tenemos una función f que está en medio de dos funciones cualesquiera. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función f. Determine el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Okay. Si me piden este límite, lo que tengo que hacer es venir y calcular el límite de las funciones utilizando el teorema del emparedado. Como ya tengo una desigualdad, no es necesario construir nuestra propia desigualdad, sino que tenemos que salir de esta desigualdad para poder calcular el límite al final. Entonces tenemos lo siguiente, sería límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 7 es menor o igual que límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, y esto es menor o igual que límite cuando x tiende a 0 de la función 7 más raíz de x. Ok, una vez que nosotros tenemos esto, lo que hacemos es, utilizamos la desigualdad y como el límite, en este caso el objetivo es calcular el límite cuando x tiende a 0, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a 0 a toda la desigualdad. Ok, ¿qué dice el teorema del emparedado? Si ustedes calculan el límite de las funciones que están a los extremos y tienden a un mismo valor, podemos concluir que el límite de la función que está en medio también tiende al mismo valor. Entonces, ¿qué decimos? Si tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta función, lo que hacemos es calcular. Recuerden que si x vale 0, evaluamos x como 0. 0 al cuadrado es 0 más 7, este resultado tiende a 7. Ahora hacemos lo mismo al otro extremo. 7 más raíz de 0 es 7 más 0, es decir, 7. Por lo tanto, ya tenemos que el límite de la función que está en la izquierda es igual al límite que está en la función a la derecha. Por lo tanto, ya podemos concluir que el límite de la función que está en medio existe.
Entonces podemos decir el límite cuando x tiende a 0 de la función f, aunque no sabemos quién es f, pero si f está en medio de x 2, ese límite existe y tiende a ¿quién? A 7. ¿Por qué? Porque el teorema del emparedado dice que si el límite de estas funciones que están a los extremos existe y tiende a 0, necesariamente este límite también tiende a 0. Perdón, tiende a 7. Entonces estos dos tienden a 7, por lo tanto el límite de la función que está en medio también tiende a 7. Así pueden utilizar y calcular cualesquiera de ellos. Entonces, como sugerencia, pueden utilizar este resultado. Por ejemplo, acá voy a compartir pantalla. Por ejemplo, acá, use el teorema de intercalación para calcular los siguientes límites trigonométricos. En este caso, lo conveniente es calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Qué es lo que deben ir haciendo? Construyendo la función. Primero, seno de esta función está entre menos 1 y 1. Luego agregan este término y al final le suman 2. ¿Por qué? Porque se tiene que ir construyendo la función dependiendo de cómo venga. Por ejemplo, primero vamos a partir de seno de una función, le agregamos un término cualquiera y le sumamos 2. Una vez que tenemos eso, entonces ya podemos calcular el límite trigonométrico de acuerdo al teorema del emparedado. También podríamos utilizar ese resultado para otro cálculo de límites, como es el límite que viene en la tarea. Entonces, eso va a depender de la función que nos estén dando.